Congregación Cristiana Sal y Luz. Año 2023, año para redefinir. Segundo trimestre, la vida en el Espíritu. Y Andra, iba a decir que faltaba tú. Amada iglesia, bendecida noche. Nada más Wellington es iglesia. Una más él dijo amén. Miren, yo quiero que usted bote la atención, pues ya yo acabo de botarla. Usted bote la atención, se ponga cómodo, porque está lloviendo. Usted no va a poder irse ahora. Así que por favor, en verdad para nosotros más que un gozo, un placer. Que se nos tome en cuenta para esta tarea de edificación, viendo tanta gente bella, tanta gente que amamos, que apreciamos. Y sí, de nada, Nicole. Amados, miren, en vista de que los niños ya están en su lugar, quisiera que ustedes, si pueden, los que puedan echarse hacia adelante, para que no estemos como que por favor háganlo. Miren, es un favor, el que pueda, sitiara. Gloria a Dios. Miren, dentro de esta temática que estamos agotando, que es la vida en el Espíritu, hemos decidido que los predicadores pues definan la palabra del día. Anteriormente ustedes veían que se paraba alguien antes del predicador, definía la palabra y a veces no guardaba una relación homilética con lo que se iba a tratar. Gracias a Dios esta noche la palabra que vamos a definir pues guarda una relación homilética con lo que vamos a hablar. Amén. Yo quiero que ustedes se pongan de pie. Vamos a ir a la palabra antes de definir la palabra. Romanos 8, del 6 al 9. Se nos ha dado Romanos 8 hasta por los codos. Porque ayer el apóstol Yacer habló de Romanos 8. Wilmer leyó Romanos 8. La pastora Paola leyó Romanos 8. Lizzy leyó Romanos 8. Yo voy a leer Romanos 8. Excelente. Entonces, Romanos 8, del 6 al 9, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Gloria a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque ellas nos guían. Gracias porque en ella encontramos el alimento propicio que aporta los nutrientes propicios para el crecimiento y buen funcionamiento del cuerpo de Cristo en la tierra. Gracias por tus hijos que están aquí en esta noche. Gracias por lo que aún no se identifican como hijos, que entendemos que tú pondrás en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, amado Padre. Permite que esta palabra, como buena semilla, pueda caer en buena tierra y germinar los frutos para los que ella ha sido enviada, Padre amado. En el nombre muy poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Antes de entrar en materia, que ya el tiempo está corriendo y tengo muchas cosas, vamos a definir hombre carnal. Si me ayudas con la imagen, Yandra, hombre carnal, dice, proviene del griego sárquicos o sarquicos, y está relacionado con aquello que pertenece a la carne, instinto animal, estado del ser y regenerado o contrario al espíritu. Esta palabra es usada en dos enfoques. Primero, para describir atributos del hombre natural. Segundo, para describir aquellas actitudes que están en el ya nacido nuevo, mejor dicho, un niño en Cristo, pero que aún tiene actitudes que pertenecen a la pasada manera de pensar o de vivir. Según 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es lo que es la definición de hombre carnal, que más adelante pretendo retomar la definición en lo que quiero tratar en esta noche. Miren, voy a rescatar una palabra que hablaba nuestro pastor Luis Miguel Jiménez
en días pasados cuando está compitiendo el sonido de la lluvia conmigo, gloria a Dios. Luis Miguel en una de sus intervenciones decía que Dios era celoso con su diseño. Dios es celoso con el diseño que Él ha establecido. De hecho, el libro de Hebreos nos dice que a Moisés se le dio una advertencia, y era que cuando él iba a erigir, a levantar el tabernáculo, pues él tomara en cuenta todo lo que Dios le había dicho de la manera en que se tenía que levantar ese tabernáculo. Es decir, Dios le estableció un diseño a Moisés en el cual Moisés tenía que regirse y dirigirse, cuidando de no inferir en el diseño, es decir, de no intervenir bajo conceptos humanos, bajo ideas que él tuviera, bajo ideas preconcebidas que él traía de Egipto. Él tenía que guardar, él tenía que tener el cuidadito de no inferirle al diseño de Dios. Dios es celoso con su diseño. En esta noche quiero hablar en la perspectiva de lo que es la vida en el Espíritu, en el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque la vida en el Espíritu no está exenta del diseño que Dios ha establecido. Es decir, la vida en el Espíritu no se vive como yo me imagino. La vida en el Espíritu no se vive como a mí me enseñaron. La vida en el Espíritu no se vive por lo que yo me sueño. La vida en el Espíritu no se vive por lo que yo veo en la televisión, sino que la vida en el Espíritu tiene un diseño preestablecido, y cual Moisés, nosotros tenemos que cuidar de no inferirle al diseño que ya Dios ha establecido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Entonces, Moisés pudo haberle dicho a Dios: pero mira, yo en Egipto cuando estuve, yo vi los templos de esa gente, yo vi cómo ellos levantaban los tabernáculos. Sin embargo, Moisés rehúsa a todo lo que él ha visto y se acata al diseño que ya Dios tiene establecido. Gloria a Dios, porque él tenía que cuidar eso. Entonces, nosotros tenemos que observar bien el diseño. Si usted se fija, mire, cuando dice la Escritura que en una ocasión iban a cargar el arca de Dios, y cuando iban a cargar el arca de Dios, la iban a sacar de una casa para llevarla a otra. La Escritura dice que el arca se estaba llevando encima de bueyes, y que esos bueyes, habían dos personas en un carro que manillaban el carro en el que los bueyes iban alando. Y es bueno que usted vea cuando la Escritura dice que en una ocasión los bueyes tropezaron, y que cuando estos bueyes tropezaron hay un tipo que se llama Usa. Y Usa, cuando ve que los bueyes tropiezan, que el arca se va a caer, él extiende la mano para ayudar a que los bueyes, al tropezar, el arca no cayera al suelo. Lo bueno aquí es, el punto a resaltar es que Usa muere en el intento, al intentar ayudar a los bueyes cuando estos tropezaron. De aquí sacamos una enseñanza gloriosa. ¿Cuál es la enseñanza? Que en Primera de Crónicas 15, más adelante, después que Dios mata a Usa, usted va a ver a David diciendo que los levitas van a llevar el arca. Y David dice: los levitas van a llevar el arca porque ellos fueron los que fueron puestos para llevarlas. Es decir, había un diseño preestablecido para cargar el arca, y que ellos inventaron un diseño ahora para llevarla, y ese diseño falló. ¿Por qué? Porque cuando no nos acatamos al diseño que Dios ha establecido, las fallas son inminentes. Mire, cuando no nos acatamos, los bueyes tropezaron, los bueyes rebalaron unos con otros. Cuando no nos acatamos al diseño establecido por Dios, el tropiezo es inminente e inevitable. Hola. El tropiezo es inminente e inevitable cuando nosotros queremos, porque ¿de dónde se sacaron esa gente que el arca se cargaba en bueyes? De la imaginación humana. Entonces tenemos que verificar que nuestra imaginación no nos traicione para inferirle a lo que Dios ha establecido, porque entonces tropezaremos, y este tropiezo traerá como resultado muerte. Dios mató a Usa. Dios es celoso con su diseño. Basta ya de inferirle al diseño con inventos, con lo que yo me soñé. Entonces, la vida en el Espíritu debe ser vivida conforme al diseño, apegada a las Escrituras, no con lo que el hermanito más humilde de la congregación se soñó.
Porque hay gente que sueña, hay gente que tiene revelaciones, hay gente que tiene visiones. Si no está pegada a la escritura, no debe vivirse la vida en el espíritu por inferencia humana. El hermanito puede ser lo más humilde, puede tener la larga data que quiera. Papito, mamita, discúlpate y discúlpame. Ese no es el diseño que Dios ha establecido. El diseño hay que respetarlo. Sí, le digo esto porque mucha gente sueña, mucha gente tiene revelaciones infundadas, mucha gente tiene muchas cosas, muchas ideas en la cabeza que a veces usted se pregunta de dónde las sacaron, a veces de la imaginación, pero quieren entonces echar a un lado el diseño, entonces produce muerte. Entonces, la vida en el espíritu no puede ser vivida desde el activismo. La vida en el espíritu no puede ser vivida desde diseños humanos. Y aquí me detengo un poquito. Mire, la vida en el espíritu no puede ser vivida bajo diseños humanos. ¿Por qué? Yo le decía a los muchachos en una ocasión, en una clase, que el evangelio humanista, tenemos un evangelio humanista hoy en día, que tiene como centro al hombre y no a Cristo, que es la cabeza de la iglesia y aquel que es la plenitud del que todo lo llena en todo. Entonces, hay un evangelio humanista que tiene problemas con la obra consumada. ¿En qué tiene problemas con la obra consumada? ¿Y de qué trata la obra consumada? De que Dios en Cristo lo ha hecho todo. No necesita la participación humana porque ya en Cristo Él lo ha hecho. Entonces el evangelio humanista tiene problemas con esa obra consumada porque la gente no entiende que Dios haya hecho todo sin necesitar de la participación, de que nosotros paguemos la cuota del sacrificio. Hola. La gente cree, la gente no entiende cómo yo no participo, o sea, cómo mi ayuno no colabora con esta tarea. No colabora porque es que Dios en Cristo ya lo hizo. La gente no asume cómo su sacrificio y la gente cree que está pagando un precio que ya Cristo pagó hace mucho, señores. Entonces, el evangelio humanista tiene problemas con lo consumado y la vida en el espíritu no se vive con diseños humanos. La vida en el espíritu no se vive desde el activismo. A nosotros se nos enseñó en la pasada economía que nosotros mientras más cosas hacíamos, más espirituales éramos. Sí, ¿verdad? Se nos enseñó que mientras más cosas hacíamos, más espirituales éramos. De hecho, cuando nosotros nos llegamos a congregar en una iglesia, que mi esposa era presidenta de jóvenes, tú eras, mami. Yo era el secretario. Ya usted sabe qué equipo tan glorioso. Qué equipo tan glorioso. Y cuando nosotros nos poníamos en la agenda del mes y decíamos, en este mes estamos full. Vamos para la iglesia de fulano, vamos para la iglesia de fulano. En la iglesia de Samuel un jubileo. En la de Ángel hay una, le llamábamos iglesia al espacio congregacional en ese momentum. En la iglesia de Samuel hay un jubileo, en la de Ángel hay una vigilia, en la del pastor Rafael hay un silicio. Y nosotros por ese hacer, por esa obra humana, nos sentíamos más espirituales. De manera que cuando había un mes que no había tanto activismo, nosotros cogíamos el calendario y decíamos, en este mes no hay mucho, había que inventarse algo. Si usted no lo vivió, buena noche, pero nosotros lo vivimos. Sí, es en serio. Entonces, mientras más activismo, nosotros nos sentíamos que éramos más espirituales. Y no está mal ni está bien, es lo que es. No puedes vivir la vida en el espíritu de tu activismo humano, porque te va a llegar el momento en el que tu agotamiento físico no te va a permitir ser tan activo. Entonces, ¿qué pasa con la vida del espíritu? ¿Qué va a pasar con la vida en el espíritu si dependiera de tu obra humana? Por ende, la obra que Cristo hizo es más que suficiente para vivir la vida en el espíritu. La vida en el espíritu se vive desde lo consumado, desde la obra gloriosa que Cristo hizo en la cruz. Aleluya. Entonces, la vida en el espíritu no puede ser limitada a un grupito, sino que todo el cuerpo de Cristo está llamado a la vida en el espíritu. De esos trasfondos congregacionales que le estoy hablando que nosotros venimos, también están llamados a la vida en el espíritu. Que ellos intentan por sus méritos humanos conectarse, bueno, esa es otra cosa, pero también están llamados como hijos de Dios a vivir la vida en el espíritu. Y en el momento en que nosotros estamos como hijos de Dios, el entendimiento que por gracia tenemos, a ellos también Dios puede iluminarle el espíritu y hacerle entender que por su obra humana no pueden, que descansen y entren en el reposo del Señor, gloria a Dios, tal como dice Hebreos. Entonces,
no puede mezclarse aquello que es de naturaleza distinta. Si tú con obra humana quieres vivir la vida en el espíritu, tú estás frito ley. Tú no puedes con obra humana, porque es que las cosas que son de naturaleza distinta, que no son de naturaleza semejante, no se pueden mezclar. Entonces, no podemos vivir la vida en el espíritu con mezclas. Gloria a Dios. Voy a definir 3 clases de hombre para entender el hombre espiritual y la vida espiritual de este hombre. Defino primero hombre natural. Según 1 Corintios 2:14 dice, el adjetivo natural que el apóstol usa en este versículo es la palabra griega psúquicos o psúquicos. Se refiere al hombre adámico, el cual anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en él y por la dureza de su corazón, según Efesios 4, 17 y 18. Da pena, señores, ver que, como decía el pastor, que no, ahora en esta nueva vida nosotros no vivimos la vida en el espíritu con actividades espirituales, con eventos espirituales. Pero da pena que usted ve este hombre natural que yo acabo de definir, que él cree que tiene una vida espiritual. Yo no sé si ustedes han visto gente que, hombres no nacidos de nuevo, estoy hablando, que creen que tienen una vida espiritual. Hay gente que, lo digo esto con mucho respeto, hay hombres no nacidos de nuevo que tienen supuestas revelaciones y desde esa experiencia ellos creen que tienen una vida espiritual. Ustedes no lo han visto en la calle. Cualquier gente no nacida de nuevo. No, porque eso es que Dios me está llamando. Dios tiene un propósito. Te está hablando un hombre no nacido. Eso es que Dios tiene un propósito conmigo. Porque yo siento al espíritu. Se engranoja. Y cree que tiene una vida en el espíritu. Cree que tiene una vida espiritual. Cree que tiene alguna conexión con el espíritu por el hecho de engranojarse al momento de hablar de su experiencia personal, que dicho sea de paso, de experiencias personales no se vive la vida en el espíritu. Porque si de experiencias personales se viviera la vida en el espíritu, todo aquel que paga una promesa un 21 de enero, entonces habría que respetar esa experiencia personal. ¿Nos vamos entendiendo? Qué lindo, me encanta. Entonces, el segundo hombre que la Biblia describe en este contexto es el hombre carnal. El apóstol Pablo lo describe en 1 Corintios 3:1 como un niño en Cristo. El griego es sarkikos. Mire, defínelo como usted. Póngale la tilde donde usted entienda. El griego sarkikos, adjetivo que se refiere al hombre que cree en Dios, pero es gobernado por la naturaleza carnal y no por el Espíritu de Dios. Escuche bien para que no escuche mal. El hombre carnal ha nacido de nuevo, pero no anda en la naturaleza, en la nueva naturaleza, sino que es controlado por los apetitos carnales. Eso es el hombre carnal. El hombre espiritual viene del griego neumáticos. El espíritu viene del griego neuma, que significa espíritu. Este hombre es espiritual. Es el nacido de nuevo que anda en el espíritu. La palabra dice que el hombre espiritual es nacido de Dios y que Él juzga todas las cosas y que nadie puede juzgarlo a Él. No juzgue porque no podemos. No. Decía el apóstol Yacer ayer, podemos juzgar. Lo que pasa es que el espiritual juzga todas las cosas en el espíritu. No puedes desde tu mentalidad juzgar las cosas, sino en el espíritu. Todo lo que sucede con el fin de redimir, con el fin de restaurar, con el fin de viéndote a ti mismo, no siendo que tú como heraldo vengas a ser eliminado. Amén. Entonces, entender que Dios es espíritu, según Juan 4:24, y que nos ha dado su espíritu, primera de Juan 4:13, y nos ha hecho un espíritu con Él, según primera de Corintios 6:17. Entonces, si Dios nos ha dado su espíritu, usted se ha preguntado, ¿para qué? Porque eso es para algo. Y dicho sea de paso, Dios no te dio su espíritu de manera inicial para que hables en una lengua que no entiendes. Todavía no vamos en los dones del espíritu, usted se quieto.
Pero Dios no te dio de manera inicial su espíritu para que hables una lengua que tú no tienes, que tú no entiendes. Dice, según Primera de Juan 15:26, el Espíritu viene a hacer obras puntuales para habilitarnos para vivir la vida en el Espíritu. Primera de Juan 15:26 dice, el Espíritu nos da testimonio acerca de Cristo. Si el Espíritu viene, no puede darte testimonio del cielo y del infierno. El Espíritu te da testimonio acerca de Cristo. Sí, estoy en calidad de repetirlo. El Espíritu viene para darte testimonio acerca de Cristo, no para darte un testimonio acerca del cielo y del infierno. Que si viste a Michael Jackson, que si viste a la vecina que se hace rolo, que si... Usted lo toma a relajo, pero esto es serio. Esto es serio. Porque cantidad de gente ha venido con testimonios del Espíritu. Amados, mire, yo no estoy criticando la forma. Lo que pasa es que si estamos en el año de la redefinición y vamos a redefinir la vida en el Espíritu, tenemos que ser serios como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los conceptos a la vida, lo que la sangre es al cuerpo. Martín, -1. Chacho, yo les repito eso todos los jueves en la clase. Bendito sea Dios. Entonces, el Espíritu viene a nosotros. Primera de Corintios 12:13 dice que fuimos bautizados por el Espíritu en un cuerpo, y esto es el cuerpo de Cristo. Cuando el Espíritu viene a la vida del hombre, es para hacerlo parte del cuerpo de Cristo, no para hacerte denominacional ni sectario. Amén. No es para defender la doctrina de tu concilio, sino para que defiendas la verdad del Evangelio de Cristo. Para eso viene la vida el Espíritu a la vida del hombre. Viene a revelarnos lo profundo de Dios. ¿Quién conoció a Dios quién conoce al hombre sino el Espíritu del hombre? De manera que el Espíritu de Dios es quien lo conoce y Él nos revelará lo profundo acerca de Dios. Cuarto, según Efesios 1:13 dice que nos sella. Esto quiere decir que somos posesión segura de Dios. Esto no es que yo soy de Dios hoy, que el mes que viene me descarrío y que el mes que viene me reconcilio y que no. El Espíritu cuando viene a tu vida te sella hasta el día de la redención. Cuando el Espíritu viene a la vida de un hombre que lo sella, ese sello no se te va, mi amor. Sí, yo sé que la vanidad de la mente te dice, pero entonces el Espíritu vino y yo puedo hacer lo que yo quiera. No, es que el que tiene al Espíritu, que está sellado por Él, no hace lo que quiere. Es gobernado por la voluntad absoluta y soberana de Dios. Entonces, el Espíritu viene a sellarnos. Según Romanos 8:26 dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:14 dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. No somos guiados por cualquier viento de doctrina o por cualquier cosa que nos imaginemos. Somos guiados por el Espíritu. Y qué bueno saber que en cada situación el Espíritu nos guía. Que sin importar lo que estemos viviendo y lo que estemos pasando, somos guiados por el Espíritu. Porque el Espíritu de continuo nos lleva al Padre, nos lleva a su voluntad. No hay otro lugar a donde el Espíritu te guíe que no sea la voluntad de papá. Por ende, si hay un espíritu que te está guiando y no es a la voluntad del Padre, revísate. Porque probablemente, esa es la palabra que le gusta a Martín, no sea el espíritu que te esté guiando. Entonces, el Espíritu guió a Cristo al desierto. Lo guió al desierto. Entonces, en toda situación, el Espíritu nos guía si es que verdaderamente somos de Cristo. Que leímos en Romanos 8 que el que no tiene el Espíritu de Cristo está frito ley. Amén. Entonces, ya que sabemos que hay 3 tipos de hombre y que ese hombre espiritual, el Espíritu viene a la vida de él para hacer cosas puntuales, entonces tenemos que entender que esa vida espiritual tiene cosas que le son propias. Es decir, cuando un niño nace de manera biológica, ese niño tiene cosas que le son propias en esa vida. Entonces, si hemos nacido de Dios, si hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza que nos gobierna. Hay cosas que son propias de esa vida en el Espíritu que nosotros tenemos que ponernos en perspectiva con ella. Por ejemplo, hay una alimentación que le es propia a la vida del Espíritu. Así como en la vida biológica nosotros alimentamos a los niños que nos nacen, la vida en el Espíritu tiene una alimentación que le es de rigor. Por ejemplo,
Yo no he visto a Sanlis, la niña que, ¿cuántos meses tiene? 10. La niña tiene 10 meses de nacida. Yo no he visto a Sanli hacerle la primera paella de mariscos a esa niña. Pero tampoco he visto a Maribel decir, yo le voy a hacer una papilla a Gina o a Luis Miguel. Hay una alimentación que es propia a la vida espiritual y que depende de lo ejercitada que esté en la alimentación, es que va a recibir el alimento oportuno. No podemos darle una paella de mariscos a esta niña, no podemos darle una papilla a Luigi. Entonces, según nosotros, tenemos que, dice el apóstol Pablo, que tenemos que recibir esta palabra como una leche, tenemos que anhelarla como una leche espiritual no adulterada. Pero la leche es hasta un momento. Es impropio que a Samuel Abad se le esté dando la leche nido crecimiento. Hay una que va antes de esa, esa misma, whatever. Esa misma. Entonces, amados, hay una alimentación que le es propia a la vida del espíritu. Y la actitud con la que tomamos el alimento espiritual dice cuánto nos aprovechará el alimento espiritual. Estoy en calidad de repetirlo. La actitud con la que tomamos el alimento espiritual dice cuánto nos aprovechará ese alimento espiritual. De pronto usted no ha visto gente que tienen poco este alimento espiritual, pero también lo ve desnutrido en la vida del espíritu. Aquí se sirvió una mesa finísima ayer y no quiero acusar la conciencia de quienes no estuvieron, pero quiero llamar su atención de manera puntual. La mesa que se sirvió aquí ayer, señores, un alimento de alto nivel. No porque estuvo el apóstol Yacer, no. Aquí se sirvió a Cristo. Aquí se sirvió el pan de vida, gloria a Dios. Y es menester que los que vamos a vivir, los que estamos llamados a vivir por el Espíritu, a andar en el Espíritu, seamos fortalecidos en esa vida que es en el Espíritu. Mire, usted no puede querer pretender hacer de la comida chatarra su dieta balanceada y de que no intoxicarse. Porque muchos de nosotros comemos todo menos aquellos que tenemos que comer. Muchos de nosotros, nuestro alimento, y digo muchos y nosotros porque no voy a hablar de manera exclusiva. Muchos de nosotros, nuestro alimento predilecto son las redes sociales. No está mal usar redes. Gloria a Dios por quienes la usan de manera productiva. Pero muchos de nosotros nos alimenta Bad Bunny. Sí, hay hijos de Dios nacidos de nuevo, carnales, que lo alimenta Bad Bunny. Buenas noches. Entonces, es un discurso inconexo, querer vivir por el Espíritu, pero alimentarte de carne. Yo espero que usted lo esté entendiendo en el Espíritu esto. O sea, no, es incoherente el tú comer comida chatarra todas las noches y que tú vas a estar sano, que tú vas a estar en forma, olvídate de eso. Eso es un invento que nada más te lo vendiste tú en tu mente, lamentablemente. Sí, tengo que ser taxativo porque la factura viene. Me encantó esa palabra, Rada. La factura vendrá. Me gusta, Rada. Entonces, en Daniel tenemos el ejemplo más puntual. Daniel se cohíbe de la comida de Babilonia, entendiendo Daniel que la comida de Babilonia podía contaminarlo. Los hijos de Dios nacidos de nuevo, que van a vivir la vida en el Espíritu, tienen que saber que hay comida que los contaminan. Usted quiere saber si una comida usted puede comerla, mire a quien la distribuye. Entonces, en la vida espiritual hay ecosistemas que le son propicios a la vida en el Espíritu. El pez, amado hermano, si él hoy se acostó, son las 8:31, se acuestan temprano los peces. Él se acostó hoy y se soñó que él mañana tenía que empezar a vivir en la tierra, no va a durar 2 minutos vivo. Porque no es el ecosistema propicio que Dios determinó que ese pana iba a vivir.
no es el ecosistema propicio que Dios no determinó que los peces vivirían en la tierra. Por ende, Él puede hacer una misa católica si Él quiere y no va a vivir en la tierra, porque su modo de respiración no le es propio a la vida de nosotros. El ecosistema en el que Él se desenvuelve no le es propio en la tierra, igual que nosotros. ¿Sabe dónde está el problema? Que a veces nosotros queremos ser anfibios de la vida del Espíritu. ¿Cómo así? Como la rana, que puede vivir dentro del agua y puede vivir afuera. Como la jicotea, puede vivir dentro y puede vivir afuera. Olvídate. Esa imagen difusa que das como hijo de Dios para la vida del Espíritu no aplica, porque no es el ecosistema propicio para vivir esta vida en el Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en la vida espiritual, como es de esperarse, es tácito, todo se hace por el Espíritu. Tal cual la vida de Cristo, todo fue por el Espíritu. Cristo nació por el Espíritu, creció por el Espíritu, fue bautizado por el Espíritu, fue guiado por el Espíritu. También por el Espíritu entregó su vida y por el Espíritu resucitó. ¿Y qué hay con nosotros? Bueno, fuimos engendrados por el Espíritu, nacemos por el Espíritu, crecemos por el Espíritu, somos bautizados con el Espíritu, fuimos ungidos por el Espíritu, tenemos el fruto y los dones del Espíritu. Y el ministerio de esta dispensación que le toca vivir a la iglesia es el ministerio del Espíritu. Y tú te preguntarás, ¿y por qué tanto Espíritu? Porque Dios es Espíritu. Es que no hay otra forma. Ahora, si hay otra, nos sentamos en la mesa de atrás y la discutimos. Pero Dios es Espíritu. Y quien se une a Dios es un espíritu con Él. Entonces no hay forma en lo humano de vivir esta vida en el Espíritu. ¿Qué no es la vida en el Espíritu? La vida en el Espíritu no es una vida de monte y de búsqueda externa de lo que por dentro nos han depositado. Sí, lo voy a repetir. La vida en el Espíritu no es una vida de monte y de búsqueda externa de lo que por dentro nos han depositado. Que hay mucha gente haciéndose ir a monte y pasando 50 días en monte y buscando lo que ya por dentro tienen. Eso es una estulticia. No puedo decirlo con... Es una estulticia. Una estupidez. Una estupidez. Es una estupidez. Lo que pasa es que no quiero que suene tan grave porque la intención no es herir. La intención es edificar. Amén. Entonces, miren, la gente que hace ir a monte y a buscar mucho a Dios, hace de pronto creer como que Dios es un Baal. Usted se figura el escenario de Elías. Elías dijo, el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y los profetas de Baal decían, Baal. Empezaron en la mañana y todavía en la noche no había aparecido Baal. O sea, la gente que se hace ir a monte a buscar mucho a Dios nunca lo encuentra. El Dios es un Dios, es Baal, igualito. Nunca aparece. ¿Se entiende por el Espíritu lo que quiero decir? Entonces, no podemos ir a buscar lo que ya por dentro tenemos. Ese Cristo que se nos depositó por dentro, en vez de ir a buscarlo a los montes, manifiéstalo aquí en la ciudad, que ya usted lo tiene por dentro. Goza, Pastor Alici, que esto es para el deleite de los hijos de Dios. Entonces, amados, la vida en el Espíritu no son nuestras experiencias dominicales, donde pagamos la cuota mental y exigimos la dosis del estupefaciente que nos hará feliz durante la semana. Es decir, tu experiencia dominical donde tú vienes y lloras y te emocionas, sientes el frío y recibes como esa droga que te hace vivir, esa no es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu no es venir cada 5 domingos cuando tú te soñaste. Esa no es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu es una vida corporativa, una vida integral, una vida de cuerpo, una cultura, señores. ¿Qué decías, mi amor? Ya el lenguaje de señas no lo estoy entendiendo. Amén. Entonces, la vida en el Espíritu no son las nuevas doctrinas que han aparecido, donde te conectas a la divinidad a través de ritos y parafernalias propias de religiones arcaicas. Yo le voy a aterrizar esto. Miren, hay un cuidado que nosotros tenemos que tener de parte de Dios. Porque yo conozco personas que al día de hoy están viviendo una vida en el Espíritu muy extraña. No me quiten el tiempo, por favor.
Ay, Dios. Entonces, Yandra, ayúdalo. Entonces, hay gente que quiere vivir la vida en el Espíritu de manera extraña. Yo conozco gente que dice que nosotros somos entes espirituales y que hay una entidad espiritual innombrable para ellos y que ellos pueden conectarse a esa divinidad, a ese espíritu superior como a ellos les dé la gana. Escuchen, le estoy hablando de gente versada. Se lo voy a poner más fácil. Hay gente que cree que celebrando fiestas judías se conecta a la vida del Espíritu. Hay gente que cree que se va a conectar, que va a vivir la vida en el Espíritu, celebrando cosas que ya caducaron. Y gente que cree que puede vivir la vida en el Espíritu. Gente de esas que practicando chamanismo. Yo sé que aquí hay 2 o 3 que me están entendiendo. Sí, la huella es que todos me entiendan. Vamos para allá. ¿Ustedes no saben lo que es chamanismo? Eso es brujería al más alto nivel. Pero no es una brujería que ellos invoquen ni a Santa Marta, ni a... No. Una brujería fina. Señores, yo le estoy hablando algo serio. Entonces hay gente que cree que esa es la vida en el Espíritu y que desde allí se vive. Y no, tú eres un ser espiritual. Conéctate con la divinidad como tú puedas. Y tú te conectas leyendo el horóscopo, conéctate. Tú te conectas fumándote un tabaco y leyendo conéctate. Eso es serio, le estoy hablando en serio. La vida en el Espíritu no se vive desde ahí. Miren, sin esta nueva naturaleza, olvídese. Sin la vida de Cristo en nosotros, olvídese. Sí, porque que esa fuerza que ellos nombran para nosotros es Dios y Cristo es el camino al Padre. Entonces, intentar conectarse por otra vía como que es inviable. Amén. Entonces, la vida en el Espíritu no se vive con esas doctrinas nuevas que han aparecido, donde te conectas mediante esos ritos. La vida en el Espíritu no se trata de blanquear el sepulcro, señores. La vida en el Espíritu se trata de ser ejercitados en una nueva naturaleza. ¿Por qué la vida en el Espíritu no se trata de blanquear el sepulcro? Sencillo. Hubo un hombre que compró un cerdito hembra. Gracias, amada Luz. En la casa de ella, la reunión. La del viernes. Sí, porque de pronto hay gente que no... Amada, gracias. Mire, eso me hace entender a mí que necesito beberme un poco de agua. ¿Qué ustedes creen? Sí, hoy no vine a hacerte mucho escándalo. Vine a edificarte en el Espíritu. Le hablaba que no sé, la vida en el Espíritu no se vive blanqueando un sepulcro. Hay un hombre, Pastor Alinzi, que compró una cerdita, una porquita. El tipo se la lleva a casa, la baña, compra un Santal 33. ¿Usted sabe lo que es un Santal 33? Un perfume que cuesta 24,500 pesos. Santal 33 se llama. 24,500. El tipo compró unas cintitas rojas, se la puso, le compró una cuna, la acostaba en la cuna, la perfumó, le puso un nombre. Nepomucena se llamaba. Nepomucena. Un nombre, ya ustedes saben. Y el tipo un día sale y por error, él deja la puerta de la casa abierta. Y cuando él retorna, para su sorpresa, él ve a la pobre cerdita, a Nepomucena, bañándose en el lodo y revolcándose, y con esta felicidad que ni Gilbert comiendo. Y él la ve y dice:
ay Dios mío, yo que he gastado tanto dinero, tanto esfuerzo y tantos recursos para nada. La vida en el espíritu no busca maquillar un cadáver para que se vea lindo. Se trata de, si no has pasado de muerte a vida, darte vida y vida dentro de la vida. No hay mucho fuego, estamos tranquilos. Sí, porque es que a veces nosotros queremos, y yo lo decía en mi clase discipular hace 2 semanas atrás, yo decía, miren, porque de pronto nos llega gente que no ha nacido de nuevo y nos llega a discipularse. Y a mí me surgió un argumento. Yo decía, no se puede poner un cadáver a tomar una clase de matemáticas. ¿Por qué? Por lo complejo de la operatividad que es propio de la matemática y porque el cadáver no tiene dónde recibir lo que se le está impartiendo. Es lo mismo blanquear un sepulcro, maquillarte muy bonito, vienes todos los domingos, llora, canta con nosotros, te alegras y no está mal. Pero si no hay vida en tu vida, olvídate del resto. Olvídate del resto. Si no hay vida en tu vida, mira lo profundo, lo que hay es muerte. Si no hay vida en tu vida, muerte. Y el muerto solo tiene un destino: tierra, ser sepultado, no hay más. Entonces hay que verificar si se ha completado la transacción de pasar de muerte a vida, porque si no, no estamos en el negocio. La vida en el espíritu no viene a blanquear tu sepulcro, excúsanos. Estamos en el negocio de que tengas vida en la vida. Entonces de ahí en adelante, en tu vida bios, que tú recibas la vida Zoe para vivir la anástrofe. Más agua, por favor. Sí, para los participantes del taller. Así que lo vamos a hacer ahora en adelante. Un día después del taller vamos a traer, para que ustedes entonces quieran venir. Entonces, amados, ¿qué es la vida en el espíritu? Según nosotros los predicadores nos reunimos de manera responsable y establecimos esta definición. Vivir en el espíritu es traer a la realidad la obra consumada de la cruz, cuya manifestación de esta vida se expresa en pasado, presente y futuro. Tiene 3 expresiones esta vida en el espíritu. Esta se recibe, se ejercita y crece, llevándonos a expresar a plenitud el fruto. La definición de Osvaldo de la vida en el espíritu es la siguiente: la vida en el espíritu es el resultado del nuevo nacimiento, el cual alimentado debidamente va creciendo y madurando, superando las etapas de naturalidad y carnalidad, y vive totalmente sometido a la voluntad soberana del Padre. Sin esa definición la completé con algo que tú hablabas, apóstol Wellington Castro, y sí, la completé ahí. Mire, sin sometimiento a la voluntad del Padre no hay vida en el espíritu. Sin haber pasado naturalidad, carnalidad, no hay vida en el espíritu. Si esta vida en el espíritu no se ejercita y va creciendo, se va a ir desnutriendo. Amén. Usted puede pasarse, mire, para que usted esté claro, usted puede haber nacido de nuevo y ser carnal y pasarse 2000 años siendo carnal, pero va a pasar como el apóstol Pablo decía en el contexto de 1 Corintios. Yo vine a hablarle a ustedes como espirituales, pero yo no pude, porque ustedes son carnales. Carnales ahí quiere decir niños en Cristo. ¿Te va a perder? No, pero te hace impreciso. ¿Te va a perder? No, te hace impreciso en tu vida de hijo de Dios. Y yo no sé qué tan bien usted se siente siendo impreciso en toda su vida. Si usted se siente bien, bienvenido. Buenas noches. Sí, porque a veces la gente se siente bien errando al blanco, ¿verdad? Muy cómodo. Entonces, decía el apóstol Yacer ayer que la vida en el espíritu es el resultado de una vida en la palabra y en oración.
Y es muy importante la palabra dentro de la vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra es Espíritu. Y en el Espíritu debe ser recibida. La vida en el Espíritu es una vida comprometida con la causa. El Hijo, hija de Dios, que va a vivir que vive en el Espíritu, es comprometido con la causa eterna. No es tu causa, no es mi causa, es la causa. El apóstol Pablo decía, por esta causa doblo mis rodillas. El Hijo de Dios, entendido en los tiempos y que vive por el Espíritu, sabe que hay causas que son del Espíritu y que nosotros como hijos e hijas tenemos que asumirla. Hay que asumir las causas por la vida en el Espíritu. No es hacerte el loco. No es asumir la causa. Repito, no tu causa, no la mía. Es la causa eterna. Es la causa de Cristo. Es la causa de que la verdad avance en nuestra generación. La iglesia primera lo hizo así. Esa gente estuvieron dispuestos a vender lo suyo porque la verdad que ellos estaban recibiendo avanzara. Eso se llama asumir la causa. Y la vida en el Espíritu es una vida comprometida con la causa. Comprometida. Usted se ubica, si usted se está comprometiendo con la causa de que esta verdad avance o no. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, según el contexto de Romanos 8, enseñanzas que podemos extraer. Los que somos del Espíritu, pensamos en las cosas del Espíritu. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Le gustó eso? Que ahorita hablamos de que hay gente nacida de nuevo que puede vivir en la carne. En la carne no se agrada a Dios, según Romanos 8. Amén. Los que no tienen al Espíritu de Cristo no son de Él. Predicador, ¿y cómo yo sé si tengo el Espíritu de Cristo? Por el fruto del Espíritu. El árbol, ¿por qué se conoce? Por su fruto. 2 más 2 son 4. No hay nada muy profundo ahí. Conclusiones. Esto es el resumen general de todo lo que hemos visto en este mensaje. Primero, Dios no necesita nuestra imaginación. El diseño está establecido, el cual debe ser entendido a partir de las Escrituras. 2, cuando se violenta el diseño, el tropiezo es inevitable. 3, la vida en el Espíritu no puede ser vivida desde obras humanas. 4, esta nueva vida debe ser ejercitada y según madura, entonces podemos decir que es vida en el Espíritu. Siguiente, esta vida espiritual tiene una alimentación que le es propia. No puede vivir comiendo comida chatarra. Siguiente, esta vida del Espíritu tiene ecosistemas que le son propios. Y último, tácitamente, en la vida del Espíritu, todo es por el Espíritu. Amada iglesia, que la gracia de Dios que es en Cristo sobreabunde por la fe en sus corazones. Bendecida noche. Congregación Cristiana Sal y Luz. Año 2023, año para redefinir. Segundo trimestre, la vida en el Espíritu.